Bueno, acá está. Ya estábamos conversando antes de salir al aire con Fortunato Malimachi, quien hoy nos visita. ¿Qué tal, Fortunato? Bienvenido una vez más. No, gracias, y estar en enero con ustedes es un placer. Es un placer Sí. adicional. Y estar en un lugar hoy fresco como este. Te voy a acá. decir algo más. Hoy es el cumpleaños de Raúl de la Torre, así que Bueno, ahí tenemos feliz una... cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno. No sé si estará Marilyn Monroe para cantártelo, pero bueno. No. Suponemos que no. O lo arruinaste la sorpresa. Algunos. Pasamos a lo nuestro, porque lo invitamos a Fortunato para hablar justamente de lo que ha sido todo este proceso que se inició allá como por febrero o marzo con la designación de un nuevo papa, un papa argentino. Mucho se ha hablado en este año de los cambios en la Iglesia. Queríamos preguntarte, Fortunato, si realmente hay cambios en la Iglesia o cómo debe interpretarse este proceso. Me parece que siempre es interesante en una institución milenaria, como se dice, un gran transatlántico, como hay un gran profesor que siempre la menciona, dice la barca de Pedro de hace 2000 años, ahora se hizo un gran transatlántico. ¿Qué quiere decir? Que cambiarlo no es fácil, no es sencillo. Ahora sí, cuando cambia, mueve las aguas demasiado grandes. Me parece que siempre es interesante ver también las continuidades que existen, porque el hecho de que Bergoglio llega porque forma parte de un grupo de 114 cardenales, elegidos en casi su totalidad por Ratzinger. Y Ratzinger llega porque era la mano derecha de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II llega, y ahí sí que hubo un cambio bastante grande, cuando esa iglesia decide que los cambios que habían sido impulsados por obispos progresistas hay que ponerle un cierto parate. Y eligen un polaco. Misma iglesia polaca que en estos días es muy fuerte y criticándolo muy fuerte a Francisco, diciendo popularmente, todo el mundo dice que el Papa es muy bueno y los obispos somos malos. El Papa hace lindas cosas y nosotros somos los encargados de que no cumplimos lo que tenemos que hacer. Y dice el cardenal de Polonia, que ahora la semana que viene se entrevista con Francisco, esa es una mirada errónea. Bueno, interesante, porque nos está mostrando entre un intento de un papa nuevo que llega, de cambiar algo que vos lo decías al principio del programa, es el hecho que, primera vez en la historia moderna, que un papa debe irse, mejor dicho, está al lado. Pero debe irse porque no logra resolver los problemas internos. La pregunta que uno podría hacer es, a veces se la hacen a los políticos, ¿cómo no lo hizo antes? ¿No se dieron cuenta de antes de que el Banco del Vaticano era un desastre? Sí, de que el dólar se iba yendo. ¿No se dieron cuenta antes de la corrupción de los curas pederastas que había? Y las instituciones se mueven un poco así hasta que alguien decide, basta, hasta aquí llegamos. Y es cierto que su nombramiento tenía, entre otras cosas, poner límites a los que eran los escándalos del Vaticano, sea en la parte del banco, sea en los problemas internos en la corte vaticana, sea en cierta manera de entender el sacerdocio, en este caso ciertos abusos. Claro, la pregunta uno podría hacerse es, ¿quién hizo todo eso? ¿Cómo se llegó a todo eso? En eso los amigos dicen poco y nada. Yo te quería preguntar algo más, porque es cierto, después si querés volvemos al tema, que son todos muy interesantes, porque también por primera vez aparece este balance más o menos transparente o transparente del Banco Vaticano. Pero yo te quiero preguntar algo que lo obligan. Vamos a hacer otra vez. Al querer entrar en la Comunidad Económica Europea y al querer participar de la Unión de Bancos Europeos, que le da un poder inmenso... Pero antes también estaban obligados. No. Acá hay que ser claro. Estaban obligados moralmente. No estaban obligados por la ley. Si yo mal no recuerdo, el Banco Vaticano tenía justamente incluso una penalización por temas vinculados con lavado. Sí, con o delitos sea que ya estaba... cometidos en Italia, delitos cometidos en Italia, en un territorio que siempre se discute si está dentro o está afuera, porque lo hacía con italianos. No, en serio, en esto es interesante. Digo, para clarificar un poco, ¿no? Lo mismo cuando en estos días salió que el Vaticano pedía perdón en las Naciones Unidas por los curas y sacerdotes que habían sido pedófilos.
verdad, medias también. Digo, en Argentina ahora sale todo. Al salir Claro. todo, mucha gente cree que por primera vez se Claro. produce. Sí. Bueno, hay que tener un poco de cuidado. Es una verdad muy argentina para muchísimas cosas. Somos los primeros, los únicos. Pero muchos de estos temas tienen larga data. Y de hecho, de la lista de sacerdotes que se dijo, me hubiera gustado verla también, no salió publicada, porque quizás figuraban varios argentinos, pero Claro. en sí no hay ningún sacerdote argentino todavía expulsado por ser pedófilo. Entonces uno tiene que ver entre las declaraciones, las discusiones y los hechos. Yo te voy a decir algo que salió hoy en un cable de agencia noticiosa, que, dicho por Juan Pablo, por el Papa Francisco, que dice que en las últimas décadas para las mujeres abrieron nuevos espacios y responsabilidades y auspició que puedan extenderse aún más. Y según la interpretación que hizo el cable noticioso, lo dijo en el Centro Italiano Femenino, refiriéndose tanto al ámbito eclesiástico como al civil y de las profesiones. Esto está entrecomillado. Ahora, te Mi diría, pregunta- si hay algo pero- donde más crítica se le hace a Francisco, es sobre el tema de la mujer. Yo te quería preguntar específicamente sobre esos otros temas que tienen que ver con la homosexualidad, Claro. con la mujer, con el divorcio. Bueno, sobre que son temas que preocupan mucho a la feligresía católica. Entonces, hay temas que tienen que ver sobre el conjunto de la sociedad, los temas de la justicia social, la presencia internacional. Este es un programa que ya varias veces ha tratado esos temas. Una manera, ese es el Estado del Vaticano. Después está el obispo de Roma, que tiene estos problemas internos. ¿Qué hacemos con los divorciados? ¿Qué hacemos con los homosexuales? ¿Qué hacemos con las mujeres? En el caso de las mujeres, él ha tenido las declaraciones más conservadoras y las más antifemeninas que se han visto. ¿Por qué? Porque en eso él, ni en Argentina, ni en Cardenal de Buenos Aires, es un tema que siempre le fue muy lejano. Tan es así que las congregaciones femeninas, las teólogas femeninas y el grupo de mujeres católicas al interior del catolicismo son hipercríticos. Porque él dijo, ya las mujeres ya tienen demasiado poder. Bueno, las mujeres jamás van a ser cardenales, ni se les ocurra ser sacerdotes y tienen que cumplir el orden de madres. Bueno, un poquito flojo está. Es más fácil para el cardenal Bergoglio, para el Papa Francisco, hablar de la pobreza que hablar de las mujeres. Segundo tema, el de la homosexualidad, que es interesante porque más allá de las declaraciones que hizo en un avión, interesante decir quién Como soy el de yo Brasil. para condenarlos, la doctrina sigue exactamente igual. Tan es así que ayer recibió al presidente de Francia, donde discutieron este tema, porque en Francia hay una fuerte movilización católica en las calles. Me tocó estar en París, en una de ellas, donde miles y miles de católicos salen a la calle a decir estamos en contra del matrimonio homosexual y sobre todo estamos en contra de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Bueno, el Partido Socialista se vio superado, creyó que ese tema estaba finiquitado y no. Y el Papa le volvió a decir una cosa interesante. Dice, recomiendo que las relaciones entre la Iglesia y el Estado se fortalezcan. Tema interesante. ¿Por qué digo esto? Porque esa sí que es la modernidad católica latinoamericana. Eso sí que no tiene nada que ver ni con Ratzinger ni con Juan Pablo II. Es la idea de las iglesias presentes en el Estado. Son iglesias que se preocupan de lo social, de lo político, de lo religioso al mismo tiempo. Esa es la modernidad católica latinoamericana. Y abro otro paréntesis aquí, por eso cuando me decían mucho, no, este Papa viene para tirar abajo, no, para nada, se van a equivocar, recuerdo en este mismo lugar, cuando se pensaba que si Cuba, que si Venezuela, que si Argentina, que si Ecuador, no, digo, para nada, porque es un Papa muy político, es un Papa que conoce las democracias, que quiere acercarse. Y hoy resulta que la prensa diaria de la mayoría de nuestros países nos habla que se lleva muy bien con Dilma, se lleva muy bien con Cristina, se lleva muy bien con Maduro, se lleva muy bien con Correa, se lleva muy bien con el Evo. Interesante, digo. Esto digo, meditemos, porque esto también es la Iglesia Católica. A ver. Y termino con los divorciados. Sí, está bien. Tema de los divorciados. El tema de los divorciados es interesante, porque Francisco dijo, algo hay que hacer, innegablemente algo hay que hacer. Pero el cardenal que él puso, que está a cargo del tema, dijo, no hay que hacer nada. Está clarísimo. En el catolicismo, si usted es divorciado, no es una persona, no tiene ciudadanía plena. Con decirte que en la prensa acá sale poquito, el cardenal Madariaga, que es uno de Honduras, el que estuvo a favor del golpe
no lo olvidemos, hoy es del grupo selecto que ayuda al Papa, dijo, pero este alemán, así dijo, este alemán está acostumbrado a decir verdadero o falso. Hermanito, así es, hermanito, las cosas no son así. Ya me lo imaginaba Madariaga, un hondureño, un latinoamericano, diciendo, no me digas esto es verdadero, esto es falso, las cosas son un poco más. ¿Por qué? Y porque es una discusión que se tiene después de años, sea con Juan Pablo II, sea con Ratzinger, decir la verdad y nosotros somos la verdad y fuera de nosotros no hay nada, cuando en la década de 60 se hace un concilio y esos que van al concilio se dice la cosa es más compleja, tratemos de ver cómo hacemos. Bueno, ese intento de cambio se vio sacudida por todas estas personas que hace 40, 50 años dijeron nada de cambio, nada de apertura, encerrémonos. Terminó mal. Y me parece que lo ahora que intenta Francisco es una apertura en el vocabulario importantísima, en una institución que ha hecho de la palabra parte central del discurso. Es decir, esa violencia simbólica, decir no, él les dijo, seamos misericordiosos. Ahora, esa apertura se hace en un mundo de víboras, al decir de Ratzinger, en un lugar de movimientos de víboras que durante 40, 50 años estuvieron ahí. ¿Habrá otros grupos? ¿Impulsará él a otros grupos? Creo que me parece ese es el debate que se abre en la Iglesia Católica, en la cual, bueno, habrá que ver por dónde va. Te quería consultar, poniendo la mirada desde el otro lado, porque hasta ahora estamos analizando esta imagen que da el Papa Francisco del Vaticano, de la Iglesia, pero vos mencionabas bien el tema de que tiene buena relación con Dilma, con Correa y demás. Visto del otro lado, ¿qué pasa que todos quieren ser amigos del Papa? Ah, qué bueno, pero yo lo escribí una vez, el sueño del Papa propio. No, todos quieren tener la foto. Todos queremos. Todos quieren la foto del Vaticano. Queremos, dice. Primero queremos, sí, Queremos. queremos, me pongo en plural, un plural de los argentinos y Argentina. ¿Quién no tenga una foto? Es el poder simbólico de la creencia. Se cree que con una foto gano adhesiones, se cree que con una foto me van a votar, se cree que con un llamado telefónico voy a tener más adhesión y consenso popular. Equivocadísimos están, pero es un problema de creencia. Claro. De creencia. Yo soy influyente porque me saqué una foto exacto, con el Papa. o al revés, he logrado. Y uno podría ver, están los que fueron, los que no fueron, los que dejaron de serlo. El caso argentino es interesante porque, de hecho, están saliendo en la mayoría de los diarios, aún los opositores, diciendo, bueno, parece que el Papa tiene buenas relaciones con la Presidenta. Dirían, qué lástima, qué pena, quisiéramos que esté en contra. Y bueno, parece que se hablan y no pueden porque son muy anticristinas, pero al mismo tiempo son muy papistas. Entonces aquí tenemos una discusión también que en América Latina es muy fuerte, entre ese ser papista, porque se supone que trae adhesión, entre los problemas internos después con las respectivas iglesias, que es otro tema, y aquellas creencias que suponen que ese me da poder. Bueno, a algunos le dará más que otros. Ustedes recuerden que en las últimas elecciones había personas que iban en la boleta, te habían puesto y sacaron 0,4% de los votos. Claro. Ahora, que todos van a verlos, sí, no hay garantía. Digamos. Por eso, esto me parece interesante también, que hay que ser también precisos acá. Cuando dice, uy, fulano fue, oficialistas, opositores, de derecha, de izquierda, de centro, van a buscar a esa adhesión que suponen que trae credibilidad y apoyo a nivel popular. Claro, es como si pueden ir a buscar la de Obama o casi, bueno, casi. Pero pará, me acabas de decir algo, me dijiste el centro para que lo... Obama, que nunca había ido a Roma y que los presidentes norteamericanos eran muy reticentes. Sí, salvo los Kennedy, que eran católicos. Sí, pero los Kennedy jamás tuvieron entrevista con el Papa, digo, pedidas por ellos. Ahora es Obama que pide ir. Y esto sí que para Visión 7 Internacional. ¿Qué es lo que está cambiando? No está cambiando ni la mirada de Juan Pablo, ni de Pablo VI, ni de Juan Pablo II, ni de Ratzinger, ni de Francisco sobre los conflictos del Oriente Medio, en contra de las guerras, en contra de cómo se trata el mercado, explota, en cómo la hipoteca social que debe existir, que la propiedad no es la propiedad privada, no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Lo que ha cambiado es que la dirigencia a nivel mundial se ha ido muy a la derecha. Que las sociedades se han ido muy a la derecha. Entonces un discurso humanista, cristiano,
de decir no a la guerra, aparece con una fuerza que no la tenían quizás cuando lo decía Ratzinger o lo decía Juan Pablo II. Influyó incluso en Siria. Bueno, En el caso lo de Siria me parece interesantísimo. Obama va no solo a hablar, porque quiere hablar del tema Siria, pero a su vez él quiere hablar para conseguir votos en los Estados Unidos, porque el Tea Party lo acusa al Papa y Obama de comunista. Hay que tener ganas, ¿no? Sí. Pero digo, cuando yo digo que todo se va a la derecha, entonces ¿qué hace Obama? Una de las cosas que va a hablar, como Land, como Cristina, como Piñeira, bueno, no fue Piñeira, pero como suponen que ese electorado católico, yendo a ir a verlos, le va a tener algún tipo más de complacencia, de cercanía. Equivocados también, porque las personas somos adultas y no solo votamos por nuestras concepciones religiosas, Seguro. sino votamos por nuestras condiciones sociales, políticas, económicas y sexuales. Pero bueno, ese panorama me parece a mí también tan importante cuando Time lo nombra personaje del año. No sé si ustedes lo leyeron. Sí. Time, ¿por qué lo nombra personaje del año? Dice, porque ante los medios ha logrado una popularidad que nadie le había logrado antes. Mediático. El Papa mediático. Así lo dice. Ha logrado que los que no son católicos se sientan más llegados a la Iglesia Católica. Pero esto lo vemos en nuestros estudios. Pero atención, entre los católicos hay muchos problemas hoy con este Papa. ¿Ah, sí? Sea porque los de derecha lo consideran que está perdiendo el rumbo, que no es muy claro, y la gente más de izquierda no le tiene confianza porque, primero porque fueron poquitos, fueron tan castigados, sea por Bergoglio como cardenal, sea por los amigos de Bergoglio cuando eran cardenales, que hoy están un poco también a la expectativa, a ver si esto que se produce es de fondo o simplemente un maquillaje para tratar de volver a ganar cierta credibilidad internacional. Ahora, claro, que Time y Vanity te den la tapa, bueno, es importante, pero para muchos católicos ni Time ni Vanity son... Un referente. Exacto, le hacen mover el amperímetro. Ahora, yo recuerdo que una de las preocupaciones que se planteaba en el momento del desplazamiento de Ratzinger era justamente la pérdida de fieles en la Iglesia Católica. ¿Hay algún...? Time dice, fíjate, no lo quisieron poner eso, Time dice, si bien los que no somos católicos, los seculares, ahí sí que la palabra se usa mucho en inglés, seculars, nos parece fantástico, Francisco, todas nuestras encuestas nos siguen dando que el catolicismo no crece. Lo mismo sucede en Argentina. A nosotros nos han ido a preguntar gente de acá, del interior, del exterior, ¿cuánto está creciendo el catolicismo? Pero no pasó ni un año, digamos, también me parece que es algo que tiene que ser gradual. Es lo que le decimos a todos los colegas, las creencias religiosas no cambian de un día para el otro. Porque esto es creer en el fondo, siguen pensando con la vieja idea de los populismos, de esos, llega el líder y cambia todo. Y siguen reproduciéndolo en sus diarios, creyendo que hay un liderazgo que transforma una institución, sin darse cuenta que esos liderazgos tienen poder si en el largo plazo se articulan. Y esta es la gran pregunta con Bergoglio, Francisco, ¿con qué actores sociales, con qué grupos sociales, con qué proyecto, tanto de iglesia como de sociedad? Porque en ese cristianismo y sobre todo en el catolicismo y en la modernidad latinoamericana, sociedad, Iglesia y Estado va muy unido. Y en eso que decías antes vos de esta mayor vinculación entre Iglesia y Estado que se plantea en esta etapa, ¿influye también el tema de definir adhesión a determinado proyecto político, acompañar, incidir? Me parece muy importante. Desde la Iglesia, sería interesante para la próxima, si quiere un día, ir viendo cada iglesia latinoamericana cómo está posicionado en los distintos problemas sociales, políticos y religiosos, cuáles son los vínculos que tiene con el Estado y cómo se han ido solucionando en el largo plazo. El ejemplo típico es Cuba, si vos querés. Cuba, la Iglesia Católica las posturas anticomunistas las ha tenido y de mucho tiempo. Pero al mismo tiempo quiere mantener vínculo con su pueblo católico. Es el tema de Siria. No solo tiene un problema conceptual, no a la guerra, es que las comunidades cristianas en Siria han quedado enfrentadas entre los distintos islamismos, y más, el islamismo de la resistencia al actual presidente de Siria es un islamismo anticristiano y antijudío demasiado fuerte, mucho más que el otro. Bueno, esa Cuba, que fue primero atea,
después no religiosa, después recibió a Juan Pablo II y después lo recibió a Ratzinger y lo va a recibir ahora seguro a Francisco, porque esas sociedades sobre los temas religiosos son mucho más complejos y tardan mucho más tiempo, pero están presentes en nuestras sociedades más allá de ciertos dirigentes que quieren tener más o menos vínculos con las instituciones religiosas. Pero bueno, en el caso de América Latina, ese es un vínculo de larga data, desde la independencia hasta muchísimo tiempo, lo religioso formó parte. Lo que sí se trata es desde la conquista española. Sí, y lo que se trata es si el ser ciudadano tiene mucho más derechos que el ser creyente, o viceversa. Lo que es creyente no tiene que influir sobre el resto de los ciudadanos. Es decir, una sociedad laica en la cual podamos convivir y ahí seguir siendo cada vez más democrática. Bueno, se comprometió solo a volver, así que nos ahorró el trabajo. Sí, excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que sigan pasando un buen enero. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fortunato. Bueno, le preguntamos a Félix. Sí, tenemos mensajes. Exactamente, Telma, tenemos mensajes. Casualmente una pregunta para Fortunato Malimachi que nos hace llegar Ana María de Belgrano. Pregunta si el Papa Francisco fue elegido para abortar movimientos progresistas. Ya lo contestamos. Ya contesté que no. Muy bien, tenemos muchísimos mensajes al 0800 444 1777 y 4535-0709. Se comunicó también Tiziana de San Nicolás que acierta con la incógnita. Dice Guillermo de Martínez que no es bloqueo lo de Estados Unidos a Cuba, sino embargo. Bueno según quién lo nombra de una manera o de otra. Exacto. Estados Unidos dice embargo y Cuba dice bloqueo. Andrea de Martín Coronado acierta con la incógnita. Andrea de Villa Elisa también acierta con la incógnita. Nilda de la Lucila felicita por el programa. Muy bueno el tema de la Alianza del Pacífico. Beatriz de Lomas del Mirador también nos felicita, dice que es muy interesante. Ramiro de Villa Crespo dice que es Osvaldo Pugliese la incógnita. No, lamentablemente nuestro personaje de hoy. Ahora te vamos a dar más pistas, Ramiro. Juan de Santa Fe dice buenísimo el programa junto con Viviana también de esa provincia. Lucía de Villa Adelina saluda por el programa y muchísimos más mensajes que iremos tratando de cumplir con todos y nombrándolos a medida que avance el programa. Pero es momento de darles más datos respecto de nuestra incógnita de hoy. Atención, nuestro personaje en su juventud escribió en el periódico Rojo y Negro. Años después trabajaría como traductor y en 1956 publica su primera obra. En la década del 60 adoptaría un rol activo en la política militante. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Allí están los teléfonos 0800 444 1777 4535-0709 y recuerden que también pueden comunicarse a través de la red social de Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Nueva pausa en el programa de hoy, pero le adelantamos algunos de los temas que vamos a desarrollar. Alerta por la soberanía alimentaria en un mundo plagado de ofertas y con un discurso anclado en la abundancia, crecen los desnutridos y los hambrientos. Se lo contamos luego de la pausa por la televisión pública.